Es decir, cuando yo les hablo a los compañeros que tienen muy buenos sentimientos, ellos le enfocan de otra manera. ¿Por qué no nos unimos a la violencia y a la guerra armada como proponían muchos líderes de Che Guevara? Porque ahí La Torre vivió la revolución de Trujillo del 32, donde perecieron más de 6.000 compañeros y gente por la represión dictatorial. ¿Cómo íbamos a pensar en una lucha armada cuando hemos visto ya en estas cartas? Él lo que quería era preparar al pueblo, educarlo, porque no hay peor tiranía que la ignorancia, decía. Y es verdad, el pueblo puede elevar su conciencia y solo así será responsable de toda su soberanía y de toda su dignidad. Entonces, mi amigo Tito Drago, yo le cedo la palabra para que siga hablándonos de todas sus actividades que ha venido desarrollando. Y antes quisiera, como aquí pone 65 años de coloquios de Aya de la Torre, poner de relieve que Aya de la Torre nació ya un maestro, nació para profesor. Las situaciones a las que él tuvo que verse en sus años de joven le llevan a recorrer no solamente el Perú, recorrió América Latina, estuvo en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque era tan inquieto, su preocupación era esa. Él había visto de cerca la forma como vivía nuestra gente, encerrados como en zulos, de sol a sol, en las fábricas, en los centros cañeros donde se extraía el azúcar, porque ¿quiénes eran los señores, los dueños, los Hildemeister, los alemanes, ingleses y de otras nacionalidades? Es decir, como nuestros gobiernos eran gobiernos comprometidos, corruptos, ellos solamente obedecían lo que le decían, porque había un pacto con el diablo, como decían. Esta es la idea de Aya de la Torre, de redimir a su pueblo. Él se inspira en Bartolomé de las Casas para luchar en favor del indígena, no solo del Perú, de todos los pobres de América Latina, y darles dignidad. Y ahí cuando este joven dice que la forma de llegar a la conciencia del pueblo es la educación. Y ahí que conversaba con el compañero, también le decía que se fundaron con esa proyección las universidades populares González Prada, donde asistían desde campesinos a gente obrera y todo, es decir, la oportunidad. Los coloquios han sido una forma más pequeña, inspirada en los clásicos griegos, usando la mayéutica, ese sistema de preguntas y respuestas, de poder estar en un diálogo continuado. La casa donde se realizaba era una imaginaria ágora ateniense, es decir, como ustedes saben, no es para guerrear contra el coloso o contra algún pueblo, no, queremos para tener dignidad, soberanía, voz y voto en todos los campos mundiales. O como dijo Aya de la Torre unas semanas antes de dejarnos, dijo: ni con Washington ni con Moscú, pan con libertad. O sea, en 3 palabras, pan con libertad, unió todo un programa político y social de gran dimensión. Y al decir ni Washington ni Moscú, y esto a algún joven que hay que acá, a lo mejor cae por acá para que explicarle qué quería decir, que era no estar alineados con ninguna de las superpotencias. De los dos imperialismos. De los dos imperialismos. Claro, porque ese es el caso de Cuba también, cuando muchas veces se ha dicho la revolución cubana y se ha tomado como modelo. Primero porque no hay indios en Cuba, ¿no? Hay mulatos, negros, blancos. No es una realidad latinoamericana, no es una realidad latinoamericana. Segundo, porque si tú protestas, ¿por qué no te uniste cuando se hizo el llamado de la Unión Latinoamericana para luchar contra esta prepotencia que es el imperialismo económico? No, se cambió de un patrón a otro. Es decir, ya no estoy con los yanquis, estoy con los soviéticos. Y es ahí el engaño cuando se piensa
que no es una revolución, sino es parte de un sistema. Y la prueba está de que estos señores vivían con un sueldo del gobierno cubano, por eso los mandaban a Angola y a los países africanos a luchar como mercenarios. Es decir, cuando yo les hablo a los compañeros que tienen muy buenos sentimientos, ellos le enfocan de otra manera. ¿Por qué no nos unimos a la violencia y a la guerra armada como proponían muchos líderes imperios de Che Guevara? Porque ahí la Torre vivió la revolución de Trujillo del 32, donde perecieron más de 6.000 compañeros y gente por la represión dictatorial. ¿Cómo íbamos a pensar en una lucha armada cuando hemos visto ya en estas cartas? Él lo que quería era preparar al pueblo, educarlo, porque no hay peor tiranía que la ignorancia, decía. Y es verdad, el pueblo puede elevar su conciencia y solo así será responsable de toda su soberanía y de toda su dignidad. Entonces, mi amigo Tito Bravo, yo le cedo la palabra para que siga hablándonos de todas sus actividades que ha venido desarrollando. Y antes quisiera, como aquí pone 65 años de coloquios de Aya de la Torre, poner de relieve que Aya de la Torre nació ya un maestro, nació para profesor. Las situaciones a las que él tuvo que verse en sus años de joven le llevan a recorrer no solamente el Perú, recorrió América Latina, estuvo en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque era tan inquieto, su preocupación era esa. Él había visto de cerca la forma como vivía nuestra gente, encerrados como en zulos, de sol a sol, en las fábricas, en los centros cañeros donde se extraía el azúcar, porque ¿quiénes eran los señores, los dueños, los Hildemeister, los alemanes, ingleses y de otras nacionalidades? Es decir, como nuestros gobiernos eran gobiernos comprometidos, corruptos, ellos solamente obedecían lo que le decían, porque había un pacto con el diablo, como decían. Esta es la idea de Aya de la Torre, de redimir a su pueblo. Él se inspira en Bartolomé de las Casas para luchar en favor del indígena, no solo del Perú, de todos los pobres de América Latina.